Hola chiquillos, ¿cómo están? El día de hoy hacemos este video con el fin de explicar algunos temas de la PDT que va a estar explicando mi hermana, los cuales entran en la prueba de historia. Ya, estos serían sobre historia de Chile, mezclados con un poco de historia universal. Sería desde el periodo de independencia de Chile hasta el liberalismo, ¿ya? La República Liberal. Y eso, entonces voy a empezar, ¿ya? Ya, lo voy a estar haciendo con una línea de tiempo que después la pueden ver también en el Drive. La pueden ver en el Drive para que se ubiquen mejor. Y ya, entonces voy a comenzar. Ya, primero está el periodo de Patria Vieja, que va de 1810 hasta 1814. Ya, la Patria Vieja, antes de todo eso, en el contexto como mundial, estaba ocurriendo primero el antiguo régimen. No al mismo tiempo, pero ocurrió el antiguo régimen. ¿Y qué era eso? Era que había un rey absoluto, tenía todo el poder y básicamente era una sociedad estamental. Entonces la gente no podía subir de clase y simplemente estaba el rey, el clero y los del bajo pueblo no tenían casi derechos, eran juzgados de una manera muy injusta y todo ello, pero existía un grupo social que se llamaba la burguesía, ¿ya? Este era un grupo social que eran de personas que tenían como un dinero, pero aspiraban a tener poder político también. Pero como existía este rey absoluto, ellos no podían tener ese poder político que ellos necesitaban y querían. Entonces, ellos de cierta forma se rebelaron ante ello y empezaron a surgir unas personas intelectuales que empezaron a plantear el tema de la igualdad, la separación de poderes y todo ello, ¿ya? Y después con ello así surge la ilustración. Y la ilustración sería como un factor que después llega a América Latina para todo esto de que las colonias se separen y todo ello, ¿ya? Y nada, básicamente en la ilustración lo fundamental sería que empieza a aparecer este concepto de soberanía popular, el concepto de la separación de poderes y la libertad, ¿ya? Y bueno, todo esto fue muy impulsado por esta clase de la burguesía. ¿Por qué? Porque ellos para seguir aumentando su poder económico, todo ello, necesitaban acabar con el antiguo régimen. Después, lo otro que ocurre es la independencia de Estados Unidos, que era una colonia y fue la primera en independizarse. Entonces ellos fueron como el gran ejemplo para en general todos los países como Chile y los países de América Latina en general, porque se dieron cuenta de que estos ideales de la ilustración sí se podían llevar a cabo y que no eran como una fantasía que era inalcanzable, ¿ya? Después, lo siguiente que ocurre es la Revolución Francesa, que a propósito de la independencia de Estados Unidos, ellos después hacen una constitución, la única que han tenido, y en esta constitución lleva en ella ideales ilustrados, o sea, de esto que fue el movimiento de la ilustración, ¿ya? Pero bueno, después llega la Revolución Francesa, que ya como que pone fin a todo ello y están todas las ideas ilustradas 100% llevadas a cabo. Y cada vez esto de que los pueblos pueden ser libres se empieza como a poner más latente. Después de eso ocurre la crisis de la monarquía española, ¿ya? Pero después lo voy a explicar porque ahora voy a explicar lo que fue en realidad la Patria Vieja en sí para Chile, ¿ya? Entonces, la Patria Vieja, que va de 1810 a 1814, tiene causas exteriores e interiores, ¿ya? Entre las exteriores son las que ya nombré. La ilustración, todo el tema de la libertad, la soberanía popular, la separación de poderes, porque antes este monarca concentraba todos los poderes y la ley no se aplicaba de manera justa, etc. Después la independencia de Estados Unidos, que simplemente demostró que los pueblos sí podían ser independientes y que nos podíamos como liberar de España. Y después la Revolución Francesa y la crisis de la monarquía española, que la crisis de la monarquía española sería ya como el factor que hizo que definitivamente nos separáramos y la independencia como que llegara, ¿ya? Y después las interiores fue básicamente un malestar criollo, que los criollos eran hijos de españoles que nacieron en Chile. ¿Y qué pasa? Que los españoles eran los que, bueno, allá estaba el rey y todo, entonces ellos como que nos dominaban. Y los españoles se les denomina también los peninsulares. Y después están los criollos. Los peninsulares son los españoles y todo, pero los criollos los que, bueno, nacieron acá. ¿Y qué pasa con estos criollos? Que ellos, por el simple hecho de haber nacido acá, pese a que eran hijos de españoles,
no podían optar como a cargos políticos altos, simplemente a los más bajos. Entonces como que de cierta forma se les discriminaba bastante y ellos creían que eran capaces de aportar más. Y entonces empezó como este sentimiento como de malestar criollo frente a los peninsulares porque no los dejaban aumentar más en su como estatus. Entonces empiezan a ver como que algo tenían que hacer, además de que había también como una crisis económica, y siempre que había como una crisis económica en España, ellos nos hacían cobrar los impuestos a Chile y a sus colonias para que ellos las pagaran todo lo que estaba pasando con sus problemas allá, y después los perjudicados éramos nosotros, ¿ya? Y esas serían como las causas, pero después ya está el tema de la crisis de la monarquía española. ¿Qué pasa? Que Napoleón Bonaparte fue a invadir España y capturó al rey Fernando VII, que era nuestro rey. Y cuando se lo llevó, él quedó preso y dejó a cargo a su hermano, ¿ya? Quedó a cargo su hermano, pero el tema es que los españoles dijeron que ellos tenían a su rey y su rey estaba preso. Entonces, cuando el rey estaba preso, la soberanía volvía al pueblo y ellos se podían autogobernar. Y el tema es que después estos españoles empezaron a implementar como las juntas de gobierno, y todo esto de la crisis de la monarquía española en España empezó a llegar a Chile, ¿ya? Y se enteraron de lo que estaba pasando, y también se enteraron de que los españoles, no el rey, sino los españoles en general, se querían hacer cargo de las colonias. Pero los criollos como que dijeron que eso no podía ser así porque nosotros éramos como que ellos eran tan, como de cierta forma españoles como ellos, como que ellos no valían más que ellos, que todos eran como súbditos del rey, ¿ya? Entonces dijeron que si ellos están implementando estas juntas de gobierno, ellos también podían hacerlo, y esa era la manera que iban a adoptar para seguir en adelante por mientras el rey estuviera preso. Entonces así surge la primera junta de gobierno en 1810, ¿ya? Y ahí empieza como en definitiva la patria vieja. Y en esta primera junta de gobierno son los criollos los que llevan a cabo todo este proceso independentista y están siendo partícipes de ella. Y ahí lo que hacen, como lo primero que llegan a hacer, porque es fundamental, es decretar el libre comercio, ¿ya? Y eso porque está ocurriendo esta crisis económica, que en parte influyó mucho el hecho de que España no nos dejaba comercializar con otros países, solo con unos cuantos que ellos tenían que elegir. Entonces se decretó el libre comercio para intentar como mejorar la situación económica que estaba viviendo el país, ¿ya? Ahora, con respecto a la primera junta de gobierno, es como importante que igual no había un verdadero sentimiento de rebelarse e iniciar la independencia, como que existía aún este pensamiento de lealtad al rey, y pensaban que una vez que él volviera, se iban a volver a ser como antes, como una colonia. Pero después, a medida que este proceso independentista fue avanzando, fue que empezaron a surgir estas nuevas ideas, ¿ya? Y después de la primera junta de gobierno surge el primer Congreso Nacional, ¿ya? Y aquí lo importante que ocurre ahí es que se decreta un Tribunal Supremo y la libertad de vientres, ¿ya? El Tribunal Supremo es que básicamente la justicia pasó a manos de los chilenos, y eso ya era como un indicio de que algo estaban como que tramando, y como que la justicia ya no estuviera en manos de los españoles era como malo para ellos, para los españoles, ¿ya? Y después la libertad de vientre fue como un intento por abolir la esclavitud, pero no completamente. Se disminuyó de gran forma, pero no al 100%, ¿ya? Después llega el gobierno de Carrera, que lo que hace como fundamental fue un reglamento constitucional, en donde básicamente es como que un documento en donde de cierta forma está declarando la independencia, pero de manera como secreta, como camuflada, por decirlo así. Entonces había un virreinato en Perú de España, y ellos como que se empiezan a dar cuenta de que Chile está como yendo en camino hacia la independencia. Entonces ahí comienzan a enviar tropas para que esto no ocurriera, ¿ya? Y empiezan las campañas militares, que campañas militares es como sinónimo de batallas, ¿ya? Y entre unas cuantas así, la fundamental es el desastre de Rancagua, porque en este desastre de Rancagua lo que ocurre es que Chile pierde, y entonces se vuelve a que España como que nos domine, y ahí inicia el periodo llamado Reconquista, ¿ya? Y la Reconquista va de 1814 hasta 1817, ¿ya? Y ahí hay como no tanto lo importante, pero sí lo fundamental de este periodo,
es que empieza una conciencia independentista ya en casi todas, así casi toda la población. Porque antes, si bien eran como los más avanzados del país, o sea, los criollos, los que estaban teniendo estas ideas de independencia, no eran tan como conocidas. En cambio ahora, durante la Reconquista, como España se dio cuenta de lo que estaba pasando con Chile, empezó a ser demasiado represivo. Porque antes de que ocurriera todo esto, la vida como en colonia era como todo lo que conocían y siempre había sido así. En cambio ahora hubo como un intento de rebelión, entonces se pusieron como muy represivos los españoles. Y además surge un personaje que es Manuel Rodríguez, que él básicamente le da como al pueblo de Chile un montón como de discursos, y también como que no se le roba cosas a los españoles, se las entrega al pueblo chileno, y como que les empieza a dar discursos de que la independencia no está perdida, de que aún se puede lograr, y él como que nada, le da como un poco de esperanza al pueblo. Y entonces todos empiezan a querer esta independencia porque ya los españoles estaban siendo demasiado pesados. Después, la otra cosa importante es que está el Ejército Libertador de San Martín, que es básicamente un tipo que comienza a formar su ejército en Argentina para luego liberar al país. Y entre eso, algunos países, entre eso estaba Chile, ¿ya? Entonces después, bueno, él cruza la cordillera, llega a Chile y gana la batalla de Chacabuco. Y así es como termina la Reconquista, con la victoria que tuvo el ejército de San Martín. Y después está la Patria Nueva, de 1817 hasta 1823. Y aquí, ¿qué pasa? Que San Martín era bastante amigo de O'Higgins, que O'Higgins era un personaje que estuvo siendo como bien importante en el proceso como de independencia, pero acá es cuando realmente resalta, porque San Martín se suponía que iba a ser el director supremo, pero al final como que le cedió su cargo a O'Higgins, porque San Martín tenía estos planes de seguir liderando a estos países, ¿ya? Entonces O'Higgins adopta el cargo de director supremo durante el periodo de Patria Nueva, de 1817 a 1823, ¿ya? Y O'Higgins tenía como 3 objetivos principales. Primero, consolidar la independencia, después restaurar la economía y organizar el nuevo Estado. Lo de consolidar la independencia porque aún se sentía que los españoles podían volver y que volviéramos a caer en ser una colonia. Lo de la economía porque si ya de por sí antes estábamos mal económicamente, ahora era peor por el tema de las batallas. Porque casi siempre que hay batallas, en realidad siempre que hay batallas, como que después la economía cae, encima que suelen ocurrir en los campos como de cultivos, y entonces ahí la agricultura como que muere, entonces simplemente es todo perjudicial para la economía de un país. Y organizar el nuevo Estado. Y después, ¿qué pasa? Que mientras O'Higgins es director supremo, empieza a haber un descontento social contra él. Y eso genera la renuncia de O'Higgins. Pero ¿por qué se genera este descontento social? Ya hay como 3 grupos más importantes en Chile, que serían la aristocracia, la iglesia y el pueblo, ¿ya? El tema con la aristocracia es como esta clase alta del país, en resumen, es que O'Higgins abolió los títulos de nobleza e intentó abolir los mayorazgos. Que los mayorazgos eran un tema para esta clase alta porque decía que como que la herencia del padre le iba a llegar al hijo mayor hombre, ¿ya? Y si no tenía hijos hombres, le llegaba al esposo de la hija, y eso de cierta forma aseguraba como su estatus social. Pero él los intentó abolir, entonces eso ponía en riesgo como su estatus. Entonces como que no le gustó eso a la aristocracia. Después con la iglesia es que O'Higgins crea el cementerio general, o sea que ya no era solo la iglesia la que tenía como ese poder, pero después esto se hace más presente en un periodo más allá. Y también es que O'Higgins estaba contra el derecho a patronato, que el derecho a patronato es como un concepto que refiere a ciertos beneficios que recibe la iglesia. Entonces O'Higgins como que estaba en contra de estos beneficios que se le otorgaban a la iglesia, como que creía que no estaba bien. Y bueno, después el pueblo estuvo como en contra de O'Higgins porque O'Higgins era como demasiado represivo, como muy autoritario, y eso no le estaba gustando al pueblo, que le estaba cancelando como ciertos juegos que ellos querían hacer, y además de que lo culpaban como de la muerte de Manuel Rodríguez y de los hermanos Carrera, que eran gente que en general, o sea, personajes que el pueblo quería, ¿ya? Además de que O'Higgins no tuvo mucho éxito en la expedición libertadora del Perú, que estaba habiendo junto a San Martín, y también promulgó 2 constituciones, la de 1818 y la de 1822,
que no tienen mucha diferencia, pero eran como muy autoritarias. En la primera, básicamente ponía su nombre, así como el director supremo es Bernardo Higgins, y eso como que no debería estar, como que estaba de cierta forma asegurando que él iba a seguir en el poder por un largo periodo de tiempo, ¿ya? Y con todo este descontento social, O'Higgins prefiere renunciar, supuestamente porque si como que estaban teniendo estos problemas internos, podrían los españoles volver y aprovecharse de la situación. Y eso fue como el periodo como de independencia. Entonces primero está la patria vieja, la reconquista y la patria nueva, ¿ya? Y después de eso, con la renuncia de O'Higgins, empieza el periodo de ensayos constitucionales o de anarquía, también llamado, o también organización de la república, ¿ya? Y el tema de anarquía es porque fue un periodo como de mucha como agitación, como de conflicto, entonces como puros problemas, y por eso se le llama anarquía. Pero otros también es como ensayos constitucionales u organización de la república, porque igual se valora el hecho de que no fue tan largo el periodo y que lograron como salir adelante, ¿ya? Y este periodo va de 1823 hasta 1830. Después, ¿qué pasa? Como O'Higgins renunció, resulta que los que tenían que ahora gobernar era como los criollos, los que tenían como más poder, esta como aristocracia. Pero el tema es que ellos antes había mencionado que nunca tuvieron poder político porque antes lo tenían los españoles. Y ellos eso era lo que aspiraban, pero nunca lo habían tenido. Entonces no tenían la experiencia, ¿ya? Entonces si bien primero tuvieron como por gobernante al rey, después a Carrera y después O'Higgins, ahora no tenían a nadie y tenían que hacerlo por su cuenta, sin experiencia. Entonces ese era como un problema para este como periodo de ensayos constitucionales. Y después lo otro es que empezaron a ocurrir como ciertos caudillos, que es cuando alguien se toma el poder e intenta que el resto lo siga. Y después otra persona llega y se toma el poder e intenta que los demás lo sigan. En resumen, ¿ya? Y lo otro importante como de este periodo es que empiezan a surgir como los grupos políticos. Aún no son partidos políticos, pero son como grupos políticos. Y están como divididos en dos, los liberales y los conservadores, ¿ya? Los liberales son pipiolos y federalistas, que los federalistas, bueno, los pipiolos son como la máxima como representación de los liberales en Chile, y los federalistas serían como estos que quieren un gobierno federal, tipo como el de Estados Unidos, que en Estados Unidos es como que cada estado tiene su propia ley, y en vez de que como acá en Chile todos nos regimos por ciertas leyes, donde no importa si tú haces un delito en una región del sur o una del norte, te van a juzgar de la misma forma, ¿ya? En cambio los federalistas querían como un poco más de, no sé, libertad, por decirlo así. Y después están los conservadores, que los conservadores están los pelucones, como los más como importantes, después los estanqueros, que ellos siguen a Diego Portales, y después los o'higginistas, que son básicamente este grupo que quiere a O'Higgins de vuelta, ¿ya? Ahora la diferencia con ellos dos, como tienen como dos diferencias importantes, que los liberales no quieren a la iglesia y quieren la educación, una educación como Estado docente, se llama. ¿Y qué significa Estado docente? Es que el Estado se haga cargo de la educación, y esto con la idea de que no se inculque una religión y que se la asegure para todos. En cambio los conservadores tienen muy de su mano a la iglesia y quieren una libertad de educación, y esto con la idea de que puedan existir colegios privados y que se inculque la religión en los niños, ¿ya? Y después, en lo que sí, en este periodo de ensayos constitucionales, es que hubo un consenso en que debía ser una república, como que nunca se dudó en que si podría ser una monarquía, por ejemplo. Siempre todos estaban de acuerdo en que una república. El tema era como qué tipo de república, si iba a ser como conservadora o liberal. Y después, como en el contexto mundial de esto, empieza a surgir la doctrina Monroe en Estados Unidos, que es en 1823. Y el lema de esta doctrina es América para los americanos, que básicamente Estados Unidos lo que hace es que quiere impedir como que Europa domine ahora América también, como que quiere guardar América a estos países latinoamericanos para Estados Unidos. Y esta doctrina, si bien en este momento no es como tan importante, luego sí se hace súper importante porque empieza todo esto del imperialismo y todo ello. Y bueno, Estados Unidos después termina como siendo realmente como quien domina a estos países de acá, ¿ya?
Y después empiezan ya los gobiernos. Está primero el de Ramón Freire como director supremo de 1823 a 1826. Y el que hace, ahora sí, si bien antes se ocurrió la libertad de vientres, se realiza la abolición total de la esclavitud, ¿ya? Lo otro es que se le cede el estanco del tabaco a Portales, y esto lo hacen como cuando el Estado necesita hacer algo pero no tiene como suficientes recursos, entonces se lo cede a un privado. Y en este caso Diego Portales tenía como su negocio del tabaco que no le estaba yendo muy bien, entonces acepta el trato porque piensa que para que su negocio prospere tiene que intervenir en la política, pese a que él no era como alguien metido en la política o nada de ello, lo ve necesario para que su negocio prospere, ¿ya? Después ocurre la anexión de Chiloé y se promulga la constitución bueno, no es como que promulgar, sino que ocurre la constitución de 1823, que es la constitución moralista. Y esta constitución básicamente es como que intenta arreglar las constituciones que había expuesto Higgins, pero era como muy parecida, solo que le agregó como valores morales, ¿ya? Y el tema era como que era una constitución que intentaba como moralizar a la población, cosa que era como imposible, y bueno, fracasó. Después está Manuel Blanco Encalada como presidente en 1826, ya el primer presidente de Chile. Y el otro ensayo constitucional son las leyes federales, que fue un intento de ser un país como Estados Unidos, ¿ya? Básicamente. Pero claro que no iba a funcionar porque tenemos mucha menos población, el territorio es mucho menor, ellos llevan más tiempo siendo un país libre, entre otros factores. Y después también se definieron como dos cosas, que las autoridades iban a ser electas temporalmente, porque antes no existía como este periodo, y Chile se dividió en 8 provincias, ¿ya? Después el último es Francisco Antonio Pinto, que fue un presidente del segundo, de 1827 a 1828, y él, entre las cosas que destacan de su gobierno, es que realiza la abolición temporal de los mayorazgos, que eran este tema de la herencia con el hijo mayor hombre, pero ahora la aristocracia como que no reaccionó contra él, en cambio como sí lo hizo con O'Higgins, porque tenían como un plan, por decirlo así, ¿ya? Que ahora lo voy a explicar. Empieza a ocurrir un conflicto entre los pelucones y los estanqueros, o sea, dos de los grupos que son parte de los conservadores, ¿ya? Porque iban a ir a elecciones, ¿ya? Y ellos aún estaban decidiendo como a quién iban a llevar y cosas así. Entonces empiezan a tener como un conflicto. Y en eso, en que ellos están como en como una pugna, sí, los liberales se aprovechan, ¿ya? Entonces, en estas elecciones lo que pasa es que iba a salir un presidente, ¿ya? Pero se creía que este presidente iba a renunciar y al final iba a quedar el vicepresidente. Pero el tema es que ocurren las elecciones y existe una mayoría pipiola en el Congreso que no respetó las mayorías, porque la primera mayoría fue conservadora y la segunda también. La tercera recién fue liberal, ¿ya? Y ellos, como eran mayoría en el Congreso, eligieron a este liberal como vicepresidente. Entonces los conservadores, claro que se enojaron, y la aristocracia también, ya, porque si es que salía cualquier conservador les iban a dejar sus mayorazgos, pero ahora estos mayorazgos corrían un riesgo de que fueran como eliminados, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Luego, entre este conflicto de no se respetaron las mayorías y que los conservadores salieron como perdiendo, ocurre una guerra civil en 1829 hasta 1830, ¿ya? Y básicamente son los conservadores versus los liberales, y ganan los conservadores en la batalla de Lircay. Y ahí termina el periodo de ensayos constitucionales. Y comienzan los decenios conservadores, desde 1831 a 1861, ¿ya? Y se les llama decenios conservadores porque básicamente los presidentes primero duran 5 años, después son reelectos y duran 5 más. Entonces 10 años y de puros gobiernos conservadores. Son 3 gobiernos conservadores, ¿ya? Y así como en general lo que tienen de importante estos decenios conservadores es el pensamiento portaliano, el pensamiento de Portales, ¿ya? De Diego Portales, este señor que tenía su negocio y se le cedió el tabaco, ¿ya? Y él destaca su pensamiento por el hecho de que primero creía que el orden estaba sobre la libertad, como que creía que si queríamos llegar a ser un país ordenado, primero tenía que ser muy autoritario y poner orden a la población, porque aún no eran como capaces de como progresar, una cosa así. Entonces él era como muy autoritario. Y lo otro importante de los conservadores es que estaba la iglesia muy presente, porque los conservadores siempre fueron como la mano derecha de la iglesia, ¿ya?
Y bueno, también lo otro de Portales es que él sabía que si quería que el país como que prosperara, tenía que tener a su lado a la iglesia, a la aristocracia y, y al pueblo, me parece. La cosa es que eso porque eran como los más importantes que tenían que hacer que la sociedad pudiera estar en orden, ¿ya? Y después se promulga la Constitución de 1833 que lleva todos estos ideales portalianos, ¿ya? Y entre estos ideales portalianos está, primero, fortalecer el poder ejecutivo. Entonces, durante estos gobiernos, el poder ejecutivo estuvo demasiado por encima de los otros, pese a que debería existir como un equilibrio. El ejecutivo en este periodo estuvo muy presente y era demasiadas las facultades que tenía el presidente, ¿ya? También están las leyes periódicas, que son básicamente leyes que se tienen que aprobar como cada cierto periodo de tiempo, como cada un año, ¿ya? Y entre esas destaca la ley del presupuesto, que después se hace muy importante cuando llega la República Liberal, ¿ya? Y también está el sufragio censitario, que es otra cosa importante, que el sufragio censitario indica que el voto es primero solo para los hombres, ¿ya? Hombres que sean de 21 años si están casados o de 25 si están solteros, también tienen que demostrar que tienen alguna como solvencia económica, que tengan alguna propiedad, cierta cantidad de dinero, etcétera, y que sepan leer y escribir, ¿ya? Y después también se dice en esta constitución que la religión oficial es la católica apostólica romana. Y bueno, después entonces, como en el contexto mundial, está ocurriendo la primera revolución industrial desde 1870 hasta desde 1770 hasta 1850, ¿ya? Está primero el tema ahí que esta primera revolución industrial empezó a surgir en Inglaterra, ya que Inglaterra por mucho tiempo fue como la potencia principal mundial, pero después perdió su poder, pero más adelante ya. En este momento era ella porque tenía una supremacía comercial, ¿ya? Y lo importante como de esta primera revolución industrial es que surge la máquina y barco a vapor, entre ellos como fundamental el hierro y el carbón para que éstas hubieran podido funcionar, el ferrocarril y el telégrafo, ¿ya? Y también esta primera revolución industrial surge en gran parte gracias a la burguesía, este grupo social que tenía poder económico y aspiraba al poder político también. ¿Y qué pasa a ellos cuando ya lograron derrotar el antiguo régimen y todo ello? Empezaron a hacer crecer más sus negocios y surgió la primera revolución industrial, generando que ciertos países empezaron a industrializar, siendo primero Inglaterra y después le empezaron a seguir Estados Unidos, Francia y otros, ¿ya? Pero con este tema como de las industrias, también empieza a surgir el proletariado, que son básicamente personas que empiezan a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, o sea, un trabajador, ¿ya? Pero el tema es que sus condiciones como de vida eran muy precarias, en la vida en la industria, trabajaban niños muy pequeños sin ninguna como regulación laboral. Empieza entonces así a surgir el sindicalismo y el socialismo. O sea que este grupo social de proletariado empieza como a exigir sus derechos, a que no se les puede seguir tratando así, porque era como muy fácil que tuvieran accidentes, y si ellos sufrían accidentes simplemente los despedían porque ya no eran útiles como para el trabajo. Y entonces entre eso, ahora en Chile está como presidente José Joaquín Prieto desde 1831 hasta 1841, ¿ya? Y con él se promulga esta constitución de 1833. Con él la otra cosa importante es que tiene como ministro de Hacienda a Manuel Rengifo, que se le llama también como el mago de las finanzas, ¿ya? Y eso porque logra hacer que el país, como que la economía del país crezca mucho. Y hizo varias cosas importantes. Entre esas cosas hay como dos fundamentales, que está la ley de cabotaje y los almacenes francos de Valparaíso. Que los almacenes francos de Valparaíso son los que más destacan como de su labor, que fueron básicamente como bodegas que se instalaron en el puerto de Valparaíso para que entonces cuando los barcos de otros países llegaran y tuvieran que seguir como su camino, dejaran su mercancía en estas bodegas y él les cobraba como un arriendo. Entonces así ingresaba dinero al país y ellos no tenían que cargar con todas esas cosas para sus siguientes destinos, ¿ya? Y lo otro está la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que Chile gana, y básicamente lo importante es que cuando empezó como este proceso de independencia en todos los países, existió como un pensamiento de americanismo
como que ya no tenían nada que ver con España, sino que ahora todos éramos como americanos, una cosa así. Pero con esta guerra, que fue como más o menos la primera, al menos para Chile, se rompió ese sentimiento americanista y empezó un sentimiento nacionalista. Como que ahora éramos Chile, cosas como así, ¿ya? En vez de ser como hermanos latinos, una cosa así. Después está Manuel Bulnes, el siguiente presidente, desde 1841 a 1851. Y con Bulnes ocurren varias cosas como de crecimiento. Primero, un boom cultural, porque ocurre la Sociedad Literaria de 1842, que es básicamente la primera como literatura nacional del país. También un boom económico, porque está el cobre, el carbón, la plata y el guano. La plata y el guano es como lo más importante. La plata también creo que se le llama como chañarcillo, y el guano porque era es como excremento que servía como fertilizante de tierra. Entonces muchos países europeos lo estaban como demandando y eso hizo que la economía creciera mucho. Después lo siguiente que también ayudó a que la economía creciera fue el trigo, porque en Australia y en California empezó a surgir la fiebre del oro, ¿ya? Que básicamente iba mucha gente a buscar oro y necesitaba alimentación, entonces el trigo fue muy demandado desde acá a Chile y se exportó mucho trigo, demasiado trigo para esos países, ¿ya? Y bueno, después también ocurrió la ley de colonización en 1845, que básicamente estaba invitando a alemanes a que ayudaran a dinamizar el sector agropecuario, ¿ya? Y eso ellos lo hicieron, pero después voy a hablar de eso, ¿ya? Después en todo esto, bueno, estaba ocurriendo la revolución industrial en Europa y ya estaban empezando a llegar como las primeras cosas de la revolución industrial al país. Y lo último, así como importante, es que empiezan a surgir los primeros bancos. Que lo importante es como que los bancos primero fueron por privados, fue como un negocio. Porque así ellos decían así como, deja tu oro acá y yo te paso este papel que equivale a la cantidad de oro que tú tienes. Pero el tema es que empezó después un conflicto entre oreros versus papeleros. Que los oreros estaban como a favor de la convertibilidad del billete y los papeleros de la inconvertibilidad. Como hoy en día la tenemos, que tú no puedes ir a cambiar tu billete por oro, ¿ya? Ahora el tema es que el sistema como de los oreros, de la convertibilidad, da como cierta estabilidad a la economía, está un poco más protegida de la inflación, por ejemplo. Y en cambio con los papeleros es como una economía más especularizadora como hoy en día, ¿ya? Y bueno, después también hay un boom educativo, entre como surgieron varias como lugares como escuelas y cosas así, pero las que más destacan son la Escuela de Bellas Artes y la Universidad de Chile. Y después también ocurre la Sociedad de la Igualdad, que son básicamente como un grupo de gente liberal que trae ideas como de esto que fue la Revolución Francesa, el liberalismo y todo ello. Y su propósito es difundir estas ideas liberales y promover la educación, ¿ya? Y ellos después también son como importantes porque querían impedir la elección del próximo presidente, que es Montt, y después participan en la siguiente revolución que termina con estos designios conservadores, ¿ya? Después, otra cosa importante del gobierno de Bulnes es la ocupación y colonización del sur, que tiene como dos partes. Primero, la ocupación de Magallanes, porque ellos querían tener la soberanía sobre la zona de Magallanes porque era una zona estratégica, ya que era el único paso marítimo entre el Atlántico y el Pacífico, ¿ya? Y para ejercer la soberanía en el sector, fundan el Fuerte Bulnes y crean la ciudad de Punta Arenas. Y después la otra como parte de esta ocupación y colonización del sur es la ocupación de Yanquihue, que la hacen por medio de los colonos extranjeros, sobre todo alemanes. Y esto en gran parte impulsado con esta ley de colonización, en donde el Estado fue a buscar estos alemanes para que vinieran acá, ¿ya? Y con la promesa de que habían como tierras fértiles y todo ello y que podían tener una mejor como situación económica acá en Chile. Y después lo último sería la guerra contra España, que básicamente España como que fue a invadir a Perú, y como que Chile y otros países más lo vieron como que quizás podría ser un intento como de reconquista,
Entonces Chile solidarizó con el Perú y lo ayudó y bueno, ganaron esta guerra. Lo importante como de esta guerra es que España luego iba a bombardear como, o sea, invadir el puerto del Callao, el del Perú, pero el tema es que, bueno, ellos lo hicieron con el puerto del Callao en Perú, pero estaba fortificado ese puerto, en cambio el de Chile no lo estaba, pero España como que les dijo con anterioridad que lo iban a hacer para que la gente se fuera y entonces el lugar estaba deshabitado para ese momento, pero como no estaba fortificado hubo como muchas pérdidas materiales, pero no de vidas, ¿ya? Y después, por último, está el gobierno de Manuel Montt, desde 1851 hasta el 1861, ¿ya? Y con Montt, ¿qué pasa? Que él, como que pese a que era un conservador, deseaba eliminar el derecho a patronato, estos como conjuntos de privilegios que tenía la iglesia, y también quería, bueno, abolió los mayorazgos, estos que eran tan importantes para la aristocracia. Y después con él, lo fundamental es que ocurre la cuestión del sacristán, ¿ya? Y la cuestión del sacristán es básicamente que el sacristán era como una persona muy importante, quizás la más importante dentro de la iglesia, y que debería comportarse como acorde a los principios de la iglesia de todo ello. Sin embargo, hizo algo malo, que no se sabe muy bien qué es, si robó algo o qué hizo, pero hizo algo malo, entonces como que lo expulsaron, ¿ya? Y la cosa es que lo expulsaron y fue como con un tribunal para ver qué pasaba con el sacristán, y el tribunal como que dijo no, que tenían que reintegrarlo, ¿ya? Entonces estos como seguidores de la iglesia fueron con el presidente con la esperanza de que él dijera como esta persona, el sacristán hizo algo malo, así que hay que echarlo, pero no recibieron esa respuesta que era la que esperaban, sino que Montt apoyó la decisión del tribunal y exigió que lo reintegraran, pese a que había hecho algo malo. Entonces eso generó un descontento y un conflicto como político, generando que se creara el partido conservador y el partido Montt-varista. O sea, los conservadores ahora quedaron divididos en dos. El primero, el partido conservador, como el de siempre, y el segundo, el partido Montt-varista. Montt, porque era presidente de ese momento, y varista es de Varas, que era el presidente que iba a sucederle, ¿ya? Y después, además de eso, ocurrió la fusión liberal-conservadora, que es básicamente que estos conservadores que se separaron de Montt por todas las cosas que estaba haciendo, por ser como laico, muy autoritario y cosas así, se juntaron con los liberales y crearon esta fusión liberal-conservadora. Pero de todas formas hay un grupo de liberales que se les llaman como o radicales o liberales avanzados que se separaron de ellos. Y porque dijeron, ¿cómo nos vamos a estar juntando con los conservadores si no creen en las mismas cosas que nosotros, el tema de la iglesia y la educación? Entonces como que se separaron, ¿ya? Y bueno, después, en 1859 ocurre una revolución que está para impedir la elección de Varas, porque ya se había intentado una revolución antes para impedir la revolución, o sea, la elección de Montt, pero fracasado. En cambio ahora se volvió a intentar para impedir la elección de Varas, y pese a que ganó el presidente Manuel Montt, quedó como muy debilitado, entonces se vio imposibilitado a asegurar la candidatura de Montt, o sea, de Varas, y él tuvo que renunciar. Varas renunció, y así fue como quedó un liberal en el poder para el siguiente periodo. Y esto como es importante porque durante los decenios conservadores existía algo que hacía que los presidentes se reeligieran y después terminara su periodo, y después ellos como que enseguida sabían quién iba a venir después, como que lo tenían de cierta forma arreglado, ¿ya? Después entonces, por último, ocurre la República Liberal de 1861 a 1891, que aquí hay muchas cosas como ocurriendo en el contexto mundial, ¿ya? Está la Segunda Revolución Industrial desde 1850 hasta 1914, el inicio de la Primera Guerra Mundial, que ahora ya esta Segunda Revolución Mundial llegó a Francia, Alemania, Japón y Estados Unidos y Bélgica, ¿ya? Porque antes estaba más que nada fundamentalmente en Inglaterra. Y aquí, ¿qué ocurre? Hay como muchas cosas que están apuntando directamente, como que favorecieron todo esto que fue la Primera Guerra Mundial. Porque hubieron nuevas fuentes de energía, el petróleo y la electricidad, nuevas industrias, la industria química, siderúrgica y alimentaria, y el taylorismo y el fordismo, ¿ya?
que básicamente ambos son como sistemas de producción en serie. Es como que primero ocurrió el Taylorismo y después el Fordismo llegó a mejorarlo, ¿ya? Entonces ahora la producción era mucho más rápida y eficaz y a menor costo. Y como nuevas fuentes, nuevas industrias, todas como que están súper relacionadas como cosas que ayudaron a la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, el tema de las nuevas industrias alimentarias. Empezó como a surgir estos enlatados así, que se utilizaron mucho para la guerra, ¿ya? Y así como en general de la República Liberal en Chile, primero es que antes, si bien era como una economía que exportaba y todo ello, ahora se insertó completamente al comercio mundial mediante una economía liberal. Y ello como por medio de la exportación de materias primas y la importación de manufacturas, porque Chile nunca ha sido un país manufacturero, ¿ya? Ahora eso se hace mucho más importante durante el periodo del salitre, cuando ocurre la Guerra del Pacífico, porque ahí empiezan a exportar mucho salitre, ¿ya? Y lo otro que también ayudó a esta economía liberal fue, bueno, la plata seguía igual siendo parte de la economía, y también se decretó luego en 1878 la inconvertibilidad, o sea, solo papel, pero después en 1895 se volvió a la convertibilidad, ¿ya? Después lo otro importante, además de ser una economía liberal en el contexto mundial, es que ocurren un montón de reformas constitucionales, ¿ya? O sea, la Constitución. ¿Y esto por qué? Porque la Constitución de 1833, como tenía el ideal portaliano, le daba demasiado poder al presidente. En cambio, los liberales ahora se lo querían bajar, querían disminuir el poder del poder ejecutivo, ¿ya? Entonces, entre como las reformas importantes, es el fin a las reelecciones inmediatas. O sea, ahora uno tenía que esperar, tenías tu periodo, llegaba otro presidente y después podías ir de nuevo. Pero ya no era todo seguido porque era demasiado poder para el presidente si tenía todo un periodo tan largo. También se puso fin al voto censitario. Si bien seguía siendo como para los hombres, aún las mujeres no estaban incluidas, se eliminó el tema de la renta, o sea, demostrar como alguna solvencia económica. Después lo otro es que se disminuye el quórum legislativo. Y el quórum es como una cantidad mínima que existe en el poder legislativo, que por ejemplo si se quiere aprobar algo necesita, no sé si son 10 personas, necesita de 8 personas para que esta ley se apruebe, por ejemplo, ¿ya? Después también, y esto lo quisieron disminuir porque antes los conservadores lo tenían tan alto para que nunca pudieran aprobar nada. Y siempre las cosas que se aprobaran fueran a su favor y eso en general. Después también disminuyen las facultades extraordinarias del presidente, que tenía muchas. Por ejemplo, él podía decretar el estado de sitio cuando quisiera, ¿ya? Ahora ya no. Y después, como la última importante, y que es bastante importante en realidad, es la incompatibilidad parlamentaria. Que eso significa que existe, por ejemplo, que está el presidente y el presidente tiene a su gente como de confianza, ¿ya? Por ejemplo, a los ministros. Entonces, antes, durante los conservadores, los ministros también podían tener un cargo en el Congreso. Eso generaba como demasiado fraude por ejemplo, las elecciones. Entonces ahora o tú podías ser un cargo de confianza del presidente, por ejemplo, ministro, o podías ser del Congreso, pero no podías ser ambas a la vez, ¿ya? Entonces, por eso la incompatibilidad parlamentaria. Después, lo siguiente importante es la secularización de la sociedad. Que en general siempre como que hay preguntas que dicen si es que en este periodo se separó la iglesia del Estado, pero no, simplemente se empezó a secularizar la sociedad, o sea, como empezar a laicizar, que la sociedad empieza a ser un poco como laica, ¿ya? Y esto como por medio de las leyes laicas, porque en la Constitución de 1833 existía como un artículo que decía así como la religión oficial es la católica apostólica romana con la excepción del ejercicio público de cualquier otra, ¿ya? Y eso, ¿qué significaba? Que ellos como que la reinterpretaron, los liberales, y dijeron, entonces yo puedo tener otra religión, pero en lo privado. O sea, yo en mi casa, por ejemplo, puedo invitar a un grupo de gentes y que estemos practicando otra religión, ¿ya? Entonces se promulgaron estas leyes laicas. Y estas leyes laicas son 3. Primero, la del cementerio, no me acuerdo cómo, pero es básicamente que ya los muertos no solo van a estar enterrados en la iglesia, sino que hay cementerios como laicos, no sé cómo llamarlo, cementerio general, cosas así. Después está el matrimonio civil y el registro civil, ¿ya?
el matrimonio civil, porque antes el matrimonio era solo por medio de la iglesia, ahora ya no, también puede ser por civil. Y el registro civil, porque antes los nacimientos estaban todos registrados en la iglesia, ahora era el Estado el que iba a tener eso. Entonces, porque básicamente antes la iglesia tenía el poder del nacimiento, del matrimonio y de la muerte. 3 cosas que son como súper importantes y que estaban en total manos de la iglesia. Y se le puso fin a ello, ¿ya? Y después lo último es el tema del Estado docente, ¿ya? En 1860, un año antes, se había decretado la Ley de Instrucción Primaria General, ¿ya? Pero esa ley básicamente daba al Estado como el principal sostenedor de la educación básica, ¿ya? Pero de todas formas se seguía respetando la educación privada, ¿ya? Por eso no fue tema para los conservadores, ¿ya? Porque ellos estaban a favor de la educación privada. Pero después, en 1872, se decretó la libertad de enseñanza, porque ahora que estaban los liberales en el poder, se le había hecho algo a los colegios como privados, que era que ellos tenían ciertos exámenes por un colegio del Estado que eran como muy difíciles y eran con la intención de demostrar que la educación privada era mala y que la educación buena era la del Estado. En cambio ahora se decretó la libertad de enseñanza en 1872 y bueno, ahí los liberales como que se enojaron porque significaba que esta libertad de enseñanza ponía fin a ese examen y ahora ellos podían tener sus propios exámenes y ya no tenían que ser regidos por ellos, ¿ya? Y eso generó un descontento entre la fusión liberal conservadora e hizo que se disolviera, ¿ya? Entonces volvió a la alianza liberal, la de siempre, y los conservadores como los de siempre, ¿ya? Después lo otro importante es la guerra contra España en 1865, que básicamente... bueno, la había mencionado antes ya, pero la había mencionado acá. Pero fue eso que había explicado antes, que era que, bueno, España invadió Perú y que Chile solidarizó con Perú, igual que otros países, se generó una alianza y derrotaron a España. Más que derrotarlo es que España se retiró, ¿ya? Después, lo siguiente, como en contexto mundial, es la crisis de 1873, que como ya estaba más o menos en pleno el tema del liberalismo, esta crisis interrumpió el ciclo de crecimiento económico que estaba ocurriendo en Europa y en Estados Unidos, ¿ya? Y esto fue en general como por 2 causas. Primero porque la bolsa de Viena colapsó y ese como que colapso llegó a los demás países y se expandió, ¿ya? Y lo otro como importante es la sobreproducción, porque después de estas revoluciones industriales de los países industrializados y todo ello, y sobre todo con el taylorismo y el fordismo, se empezó a ver como un exceso de oferta por sobre la demanda, entonces tenían como demasiados excedentes, ¿ya? Y todo ello conllevó también en gran parte al imperialismo, ¿ya? Que el imperialismo fue que estas potencias querían nuevos territorios, ¿ya? Y ello porque estaban en busca de materias primas y nuevos mercados. También necesitaban como nuevos mercados por el tema de estos excedentes que habían producido y que habían generado la crisis de 1873. Y el imperialismo estuvo bastante como con la excusa del tema del darwinismo social. Que Darwin fue una persona que como que planteó un pensamiento, por decirlo así, que decía que el más apto era el que iba a sobrevivir, ¿ya? Y el darwinismo social entonces contribuyó como al tema del racismo y como a la misión civilizadora y todo ello, ¿ya? Porque las potencias como que lo interpretaron como el hecho de que ellos eran los blancos que tenían la misión civilizadora, que tenían que ir a África y inculcarles como una religión, de cierta forma como que protegerlos, porque todos los países de estas potencias querían estos territorios, entonces era como si no te protejo yo de estas otras potencias, va a llegar otro y te va a dominar, ¿ya? Y deberías como agradecer que estoy como civilizándote. Era como una excusa que fue en gran parte debido al darwinismo social. Después, lo otro como fundamental del imperialismo es la conferencia de Berlín, que fue básicamente que las potencias se repartieron África, sin que siquiera África pudiera haber participado de ella. Simplemente repartieron su territorio como ellos quisieron para dominarlo, ¿ya? Y las que más se beneficiaron de esta repartición de África fue Francia e Inglaterra,
¿ya? Después, en Chile empieza a ocurrir la ocupación de la Araucanía, porque cuando ocurrió la ocupación y colonización del sur, estaba la Araucanía, pero ahí es donde están los mapuches, entonces como que el gobierno se saltó ese territorio, ya como que lo ignoró en ese momento, y bueno, ahora sí ocurrió algo que hizo que ellos tuvieran como la excusa perfecta para entrar al territorio. ¿Qué pasa? Que un francés se autoproclamó el rey de la Araucanía, ¿ya? Y entonces como que el Estado, el gobierno de Chile dijo así como hay que actuar porque si este francés lo hace, a lo mejor después llega a Francia y se aprovecha de la situación y domina este territorio. Era como la excusa perfecta para que ellos ahora dominaran el territorio. Entonces así inició la ocupación por parte del Estado chileno y entre varias como expediciones que estuvieron a cargo de distintas personas, luego para que ya llegara como a su fin, terminó con la intervención del ejército, que luego ocurrió que se fundó Temuco y Victoria. Entonces ya se estableció completa soberanía en el territorio. Pero esto fue bastante como perjudicial para los mapuches porque se lotearon sus tierras, como que los echaron de sus tierras y las lotearon y en general hicieron que los mapuches empobrecieran, ¿ya? Y ese es como el conflicto que hasta hoy en día siguen reclamando los mapuches, que básicamente el Estado llegó y les quitó sus territorios y los dejaron con una pobreza para ellos, ¿ya? Después, lo fundamental de este periodo es la Guerra del Pacífico, ¿ya? Que la Guerra del Pacífico tiene como varios como antecedentes, por así decirlo. El primer antecedente sería que, bueno, como antecedente importante, es que en 1873 Colombia, Perú y Bolivia firmaron un tratado secreto, ¿ya? Porque estaban los territorios del norte de Chile, o sea, que ahora son de Chile, en ese momento no eran de Chile, y el tema es que ellos ahí tenían las industrias como del guano y también del salitre, que eran fundamentales, pero de todas formas habían empresarios chilenos como por parte de Chile en esos sectores y ellos estaban como, ¿qué hacen ellos acá si es nuestro territorio? ¿Ya? Y entonces firman un tratado secreto en 1873 en donde como que dicen, si un país nos ataca, nosotros nos vamos a hacer como aliados y nos vamos a defender, ¿ya? Y bueno, después también hubo un tratado con Bolivia, que ellos se comprometían a no subirle los impuestos a Chile, ¿ya? En ese sector, por cierto periodo de tiempo, ¿ya? Sin embargo, después, como en 1879, ellos rompieron el tratado y les subieron los impuestos, entonces estaban rompiendo eso y hubo un descontento. Entonces, todas las empresas del salitre, todo ello, estaban en manos de privados, no del Estado, ¿ya? Pero las guaneras, que también estaban en manos de privados, habían sido declaradas propiedad estatal con Bulnes, y esto porque estaban en el límite con Bolivia y Perú, etc. Entonces como que se sabía que podía ocurrir algún conflicto, entonces si se declaraban propiedad estatal, el Estado las podía defender. No era que eran del Estado ahora, sino era solo para defenderlas en caso de algún conflicto, como estaba ocurriendo ahora con la Guerra del Pacífico, ¿ya? Entonces, ya, las guaneras estaban declaradas propiedad estatal. Entonces, el Estado lo que hizo fue ir a ocupar territorio de allá al norte, pero no querían entrar en guerra. Chile. En un principio querían como arreglar todo lo que estaba pasando con que se subieron los impuestos. Sin embargo, Bolivia como que quería básicamente entrar en guerra. Entonces Perú después como que intentó entrar como mediador entre Chile y Bolivia, pero después como que Chile le dijo como bueno, pero que tiene que ser neutro. Sin embargo, Perú había firmado este tratado secreto en donde iba a tener que ser como aliado con Bolivia, entonces tuvo que reconocerlo y así se declaró la guerra, básicamente, por este alza de los impuestos del salitre, ¿ya? Y entraron en guerra y nada, ocurrieron varias batallas, etcétera, y terminó ganando Chile, ¿ya? Ganó Chile y con ello básicamente ganó mucho territorio, todo el territorio que tenía salitre y bueno, el del guano, pero el más importante era el del salitre. Entonces eso, además de en ese momento quitarle la salida al mar a Bolivia, le quitó un montón de territorios y a Perú también. Entonces Chile se hizo del poder del salitre, ¿ya? Y ocurrió un enorme boom económico gracias a la fortuna del salitre, porque el salitre servía para los explosivos que se estaban fabricando en Europa. Entonces el salitre estaba siendo exportado en enormes cantidades hacia Europa, ¿ya? Era demasiado demandado.
¿Y qué pasa? Con este auge salitrero, que estaba en manos de privados, los privados, si bien eran los dueños, no eran los que trabajaban para conseguir el salitre, sino que ellos tenían contratado a personas. Y como ahora la cuestión creció más que nunca, hubo un montón de migraciones, ¿ya? De migraciones hacia allá. Entonces, ¿qué pasa acá? Empieza a surgir el proletariado, que es una clase social que básicamente vive condiciones muy precarias. Son los que trabajan sobre todo en el salitre, o que llegan como con las industrias, porque empezó a crecer toda como la economía del país. Y surgió este grupo, el proletariado obrero, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que estos privados tenían las salitreras, y en estas salitreras, si bien tenían como una mini ciudad, por así decirlo, ellos les pagaban con fichas a los obreros, ¿ya? No con plata, sino que eran con fichas que ellos solo podían ocupar en unas cosas como mercados que se llamaban pulperías dentro de las salitreras, ¿ya? Que estas pulperías por lo general eran como, tenían menos productos, eran más caros y se pagaban con fichas, no con dinero. Entonces eso lo hacían a propósito con la idea de que el trabajador, el proletario, no se pudiera ir del lugar, porque si se iba sin dinero, ya que solo tenía fichas que no podían ser usadas en ningún otro lugar más que en esas pulperías que estuvieran en las salitreras, ¿ya? Y con todo esto de la migración hacia el norte y también hacia la ciudad, ocurrió el tema de la cuestión social, que también es demasiado importante, porque fue tan inesperado estas migraciones como excesivas, que la ciudad no estaba preparada para ello. Entonces fue como una sobrepoblación que llegó. Entonces empezaron a establecer como viviendas muy precarias, que las más importantes son los conventillos, pero también habían ranchos y cuartos redondos. Básicamente son todos muy parecidos, pero eran como viviendas muy precarias donde había mucha gente metida en una habitación, donde se acumulaban un montón de enfermedades, no había alcantarillado, etc. Y nada, solo empeoraba la condición de vida de estas personas y que cada vez se empobrecían más, ¿ya? Entonces, es como eso en general. Después, lo otro importante es que empieza la paz armada en Europa, de 1870 a 1914. Y la paz armada es básicamente que las potencias están como en una paz, pero realmente se están armando, como de manera relativamente secreta, ¿ya? ¿Y qué ocurre acá? Es que hay una carrera armamentista, o sea, empiezan a producir un montón de armas, y por eso es tan importante el salitre, porque el salitre servía para esta producción de armas, como de explosivos, cosas así, ¿ya? Y también se decreta el servicio militar obligatorio, ¿ya? En los países de Europa, porque necesitaban que hubieran ejércitos grandes preparados en caso de que llegara la guerra, que se estaba como de cierta forma esperando. También empezó a surgir un sentimiento nacionalista, pero no ya un sentimiento nacionalista como de mi patria, sino un sentimiento nacionalista llevado al extremo, en donde querían demostrar que su país era el mejor, y eso se hacía por medio de una guerra, ¿ya? Y esto fue ya llegado como a su punto culmine cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, cuando, bueno, Alemania fue derrotada y quedó como, de cierta forma, sintieron que quedaron en ridículo, y ahí empezó un nacionalismo extremo por parte de los alemanes, pero ahora ya había empezado, ¿ya? Ahora eso sí, eso tenía como otra cara en el como mundo general, que era el sentimiento del progreso indefinido y la bella época, ¿ya? Y eso porque se estaba viendo la segunda revolución industrial, los países estaban prosperando, sus economías, etc. Entonces como que pese a que se estaba viendo esta paz armada, la gente como que igual veía mucho, porque eso no se veía tanto, pero en cambio la bella época sí que se veía mucho, porque hubieron muchos avances científicos, era como que ahora el ser humano estaba actuando muy de manera racional y que el progreso estaba siendo lineal, como que cada día que pasaba simplemente crecía más y más y más, ¿ya? Y después con ello también son como súper importantes las exposiciones que se empezaron a realizar en los países europeos. Por ejemplo, en París se realizó la exposición de la Torre Eiffel, ¿ya? Y eso porque querían demostrar como exponer como las cosas que demostraban un progreso. En ese caso iba a ser la Torre Eiffel, que se pensaba que se iba a retirar después, que solo iba a estar para la exposición y después la van a retirar, pero terminó quedándose ahí, ¿ya? Y lo otro que también se ocupaba bastante en ese momento eran los zoológicos humanos, que llevaban como a gente de otros países como menos avanzados para mostrarlos, y era con la idea de mostrar como miren cómo nuestra sociedad ha avanzado, como era el atraso de estas sociedades como menos avanzadas versus en nuestro avance, ¿ya? Y eso, y después lo último sería cómo terminó la República Liberal en Chile,
que es con la Guerra Civil de 1891, ¿ya? ¿Y qué pasa con esta guerra o por qué? Fue porque llegó un presidente que era José Manuel Balmaceda, y Balmaceda era como quizás bastante avanzado para ese tiempo, porque quería nacionalizar el salitre para llevar al país a la industrialización, como ocupar toda esta riqueza que estaba generando el salitre para hacer un país como estos europeos que estaban avanzando tanto, ¿ya? Pero ¿qué pasa? El salitre, como estaba a manos de privados, y los privados eran esta gente con mucho poder, y la gente de mucho poder era la gente que estaba en el Congreso, se opuso. O sea, el Congreso estaba oponiéndose a lo que quería hacer el presidente Balmaceda, ¿ya? Entonces aquí ocurre la acusación ministerial. Las acusaciones ministeriales son básicamente que el Congreso como que acusa al ministro del presidente con la intención de que el ministro o renuncie o sea expulsado, pero si es expulsado como que no puede participar como de la vida pública, de un cargo público durante cierto periodo de, no sé, un presidente, o puede renunciar, ¿ya? Entonces se acusó a su ministro, ¿ya? Porque no le estaba gustando lo que estaba haciendo el presidente, ¿ya? Después, Balmaceda, el presidente, rechazó la renuncia de su ministro. Entonces, el Congreso, la siguiente arma que tenía, porque la primera fue como la acusación ministerial, eran las leyes periódicas, en específico la ley de presupuesto. Estas leyes que se tenían que aprobar cada cierto periodo de tiempo, ¿ya? Entonces, no aprobaron la ley de presupuesto. ¿Y eso qué significa? Que cualquier cosa que compraran era ilegal. Entonces, el presidente no podía comprar nada. Y bueno, nadie. Pero bueno, la cosa es que Balmaceda, para enfrentar eso, hizo regir la ley del año anterior, que eso en realidad no lo podía hacer. Entonces el Congreso lo declaró inconstitucional, ya que estaba yendo en contra de la Constitución. Y así fue como Balmaceda disolvió el Congreso, empezó a ocurrir todo este conflicto y entraron en guerra, el presidente versus el Congreso, ¿ya? El Congreso tuvo el apoyo de la Marina y el presidente tuvo el apoyo del Ejército. El Congreso y la Marina se fueron hacia Iquique para tener poder del salitre, que era lo que ellos querían defender, y el presidente simplemente estaba cayendo mucho, como que le estaba yendo muy mal, y el Congreso era el que estaba ganando, ¿ya? Y nada, básicamente el Congreso derrotó al presidente y bueno, después se suicidó, escribió una carta diciendo así como que no aprovecharon lo que él quería hacer con el país, y fue eso. Básicamente, así terminó el periodo con la derrota del presidente Balmaceda y la victoria del Congreso. Entonces el salitre quedó para los privados. Y eso sería todo. Entonces eso, ojalá les haya servido y que cualquier cosa que no les haya quedado claro la pueden dejar en los comentarios o escribirnos por DM y vamos a estar respondiendo. Así que eso.